Vamos a tocar el tema sobre la crisis del capitalismo en tiempos de Trump. ¿Por qué es muy importante esto? Porque siempre nos han dicho que el capitalismo es infalible, que no se puede cambiar el capitalismo. Esto es una mentira, porque el capitalismo es el modo de producción que tiene menor tiempo en la sociedad humana. Ha habido feudalismo, esclavismo, otras formas de organización económica y social, pero el capitalismo es el que tiene el menos tiempo de existencia a nivel histórico. Y en ese corto tiempo, a diferencia de los otros modos de producción, ha acelerado la destrucción, no solamente de las economías, sino de las posibilidades de que el ser humano siga habitando el planeta Tierra con la destrucción ecológica, porque le importa más construir minas a cielo abierto que destruyen el planeta y muchas otras cosas que ya vimos anteriormente. Pero no solamente eso, sino sus modelos económicos siempre están en crisis, en constante crisis. El capitalismo vive en crisis cotidiana. Ante la crisis del liberalismo, los capitalistas inventaron el neoliberalismo y el neoliberalismo entró en crisis inmediatamente, poco tiempo. O sea, empezaron en los años 80 y ya a finales de los 90 ya era una forma de impulsar el capitalismo a nivel económico que ya había fracasado. Y ahora, ante ese fracaso del neoliberalismo, lo que se está implementando es un capitalismo radical que muchos lo asocian con el fascismo. La única diferencia del fascismo es que los fascistas suprimían las libertades democráticas, estos intentan suprimir las libertades democráticas, y el segundo elemento que no tienen estos nuevos fascistas es que tenían una organización de masas enorme, de millones, ¿no? Entonces todavía no consiguen tener millones, ni siquiera en Estados Unidos. Tienen mucha gente que los apoya, pero todavía no pueden tener como lo tuvo Mussolini, Franco, como lo tuvo Hitler. Pero para explicarnos mejor cómo se está acelerando el proceso de crisis del capitalismo y que estamos en un momento donde no sabemos hasta qué punto va a llegar, porque se une la crisis del capitalismo con el ascenso del fascismo, del neofascismo a nivel internacional, que no cuenta con estas dos características del fascismo anterior. Le vamos a dar la palabra para que nos explique más ampliamente esto y la necesidad de que se tiene que construir algo, porque si tú le preguntas a algún cuate que viene del PAN y del PRI y que ahora está en Morena y le dices ¿qué onda con el capitalismo? Y dice, no, el capitalismo no se puede cambiar, y menos si es Pedro Aces, uno de los que tiene los únicos criaderos de toros aquí en la Ciudad de México, es el que tiene el criadero de toros, los dos criaderos de toros que existen en la Ciudad de México, los tiene ese empresario que dice que es dirigente sindical. Pero bueno, si le preguntamos a él, pues va a decir, no, el capitalismo funciona. O sea, agarras a los corruptos de una o de otra alcaldía, pues funciona, porque el capitalismo permite que se reproduzca la corrupción como un elemento de generación de base social para justificar la explotación y la desigualdad social. Pero bueno, para que nos lo explique mejor, le vamos a dar la palabra a un compañero que, aparte de militante del MSP, como los otros compañeros que han participado, también es integrante de la CONUR. Tiene estudios en licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras, de Filosofía, y también tiene una maestría en estudio en sostenibilidad
por parte de la UACM, ustedes ya lo conocen, a nuestro compañero y queridísimo compañero Emilio Telles. Un fuerte aplauso para el compañero Emilio Telles. Adelante, Emilio. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por estar el día de hoy en el cuarto y último foro que tenemos acá. No va a ser el último de todos, evidentemente vamos a tener más foros, más discusiones, más pláticas, porque la CONUR siempre se está formando, siempre está discutiendo, siempre está intercambiando ideas, y hoy vamos a cerrar este ciclo de pláticas con el tema la crisis del capitalismo en la época de Donald Trump. Como saben, y de seguro como lo sienten, estamos viviendo una época histórica, un cambio histórico. Acá en México, después de muchas décadas, cambió el gobierno, pero alrededor del mundo también hay cambios muy importantes, cambios que hace mucho no se veían. Y hoy, por eso vamos a hablar de Donald Trump en el contexto que estamos actualmente del capitalismo, porque se está haciendo una revoltura en todo el mundo. Es como si llegara un loquito a hacer un desastre y a remover todo. Aranceles por aquí, que bloqueos por allá, que me voy a apropiar de Groenlandia, como queriendo reacomodar todo. Pero mucho de eso es pura palabra, mucho de eso es ficción, mucho de eso son solamente amenazas. Hoy vamos a analizar aquí lo real, lo que está atrás de esas palabras, para no confundirnos y no dejarnos llevar, porque hay muchos discursos, hay muchas ideologías que se están queriendo presentar como nuevas, pero son más viejas que los dinosaurios. Entonces, la idea de esta plática es tener bien claro cuáles son los problemas de fondo y cuál es nuestra tarea frente a ellos. Entonces, vamos a hablar del capitalismo, vamos a hablar de Trump y de la situación internacional y de cómo esto se mezcla, ¿no? El capitalismo, como ya lo decía el compañero Héctor, es el sistema en el que vivimos. Como humanidad vivimos en un sistema, no solamente en México, sino un sistema que compartimos a nivel global. ¿Se entiende eso? No vivimos solitos en una burbuja, somos parte de un sistema de instituciones, de formas de mercado a nivel global. Entonces les haré una pregunta: ¿qué es lo que mueve al mundo? Billete. ¿El qué? Billete. El billete, dice acá. ¿Qué mueve al mundo? El amor, dice Mario. El billete, el dinero. Eso es lo que se dice comúnmente, el dinero mueve al mundo. Pero les preguntaría, ¿qué hay atrás del dinero? ¿Qué produce el dinero? ¿Qué produce la riqueza? El trabajo, compañeras y compañeros. El dinero, el poder, esos son resultado de lo que hace posible la vida. Y lo que hace posible la vida, compañeras y compañeros, es el trabajo. Pero el trabajo, por así decirlo, es ninguneado, ¿no? A la gente que trabaja desde más abajo se le humilla, se le excluye, se le rechaza y hasta se le dice obrero como si fuera una... Yo no quiero ser obrero, dicen algunos, ¿no? Pero todos somos obreros de este sistema. Todos y todas somos obreros y obreras de este sistema. De alguna u otra forma, aunque estés en tu casa. Ya lo habíamos visto con la plática con la compañera Heather. Entonces, el trabajo mueve al mundo. El trabajo crea fábrica, genera la producción en las fábricas, el transporte. Piensen en algo, en todos los lugares está el trabajo en la casa, el trabajo en la oficina. ¿En dónde? El trabajo en el campo, ¿no? Que es también de los más estigmatizados, la gente atrasada del campo. ¿Dónde? Está olvidado, exactamente. El trabajo está en todos lados. Las y los trabajadores movemos al mundo.
Sin trabajo, este mundo pues no avanzaría, ¿no? Entonces, la pregunta siguiente es, ¿quién controla el trabajo? El que controla el trabajo, controla el mundo. ¿Quién controla el trabajo, compañeras y compañeros? ¿Quién? Los grandes empresarios. ¿Quién más? El jefe. ¿Qué tienen los jefes? ¿Cómo? Poder. ¿Pero qué les da el poder a los empresarios? El dinero. Exactamente, pero para ser más precisos, compañeras y compañeros, es el capital. El capital es el que controla el trabajo. ¿Qué significa el capital? Porque el empresario sí puede tener mucho dinero en el banco, pero si no lo invirtió, el empresario tiene capital en forma de medios de producción. Es decir, el empresario no va a poder crear riqueza, no va a poder si no atrae al trabajador, pero si no tiene su fábrica, si no tiene una máquina, si no tiene un sistema de organización del trabajo, si no hace una cadena de producción. Es decir, el capital es lo que el empresario tiene en el banco, sí, pero también es los medios de producción. Y por medios de producción, pues nosotros pensamos en una maquinita, pero no solamente, también, pero pueden ser computadoras, son los trabajadores mismos que hacen funcionar, es parte del capital variable, pueden ser escritorios, ¿no? Pero son todas esas herramientas organizadas de tal forma que el trabajo pueda servirle al capital. Entonces, el capitalista, el empresario, tiene su dinero, pero tiene los medios de producción. ¿Se entiende eso, compañeras y compañeros? Entonces, cuando nos dicen que esas máquinas son lo que produce la producción, la riqueza, nosotros decimos no, porque si esas máquinas no tienen trabajo, no funcionan. ¿Una empresa puede funcionar sin trabajadores? Pero una empresa puede funcionar sin patrones. El patrón se va a su casa y la empresa funciona. Sí, funciona. El empresario se puede ir de vacaciones a Hong Kong y deja la empresa, pero si todos los trabajadores piden sus vacaciones, se para la empresa. Sea una empresa de servicios, sea una empresa de industria pesada, sea una empresa del campo, lo que sea, sin trabajadores no hay riqueza ni producción y el mundo no se mueve. Entonces, compañeras y compañeros, el gran problema aquí es que aunque el trabajo hace funcionar todo, el que manda es el capital, el que manda es el dinero. Y nosotras y nosotros queremos que quien mande sea el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es el que resuelve las necesidades. Nosotras y nosotros trabajamos para resolver nuestras necesidades, pero también en un origen, los seres humanos es la única especie que podríamos decir que trabaja estrictamente, ¿no? Es decir, que se organiza de tal forma que transforma la naturaleza en muy corto tiempo para satisfacer sus necesidades. Es decir, el trabajo tiene un valor, el trabajo produce valor, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo y genero una escoba, ¿qué necesidad estoy resolviendo? La de la limpieza. Genero una escoba no para hacerme rico, genero una escoba para tener limpia mi casa, para que mi familia no tenga problemas de salud, no haya polvo, no se enferme, etc. Eso se llama valor de uso.
Es decir, yo trabajo para resolver una necesidad. Yo trabajo para que no me falte algo, para alimentarme, ¿no? Si produzco en mi jardín, si trabajo para producir 1 kilo de maíz, ¿qué necesidad solucioné? La alimentación. No me quiero hacer millonario, quiero poderme alimentar. Ese es el origen del trabajo, así de sencillo, compañeras y compañeros. Sin embargo, cuando aparece el capitalismo, agarra el trabajo y además, se aprovecha de eso. El capitalismo se aprovecha de que todas y todos tenemos necesidades. Pero lo paradójico es que aunque el capitalismo agarra esa necesidad, después la va a usar para otra cosa, compañeras y compañeros, y todo se va a pervertir. Ahorita van a ver por qué. Porque el capitalismo nos tiene agarrados del cuello. Porque yo necesito una lavadora, ¿o no? Yo necesito una jerga, yo necesito comer. Y entonces, cuando el capitalismo agarra eso y lo mete al sistema capitalista, se crea un valor de cambio. Y ahí es donde se empieza a pervertir todo, porque el que tiene los medios de producción va a tener la capacidad de apropiarse de la riqueza que genera esa necesidad que tenemos todos. Y eso es lo que eso es un proceso de expropiación, compañeras y compañeros. Y eso yo lo cuento aquí fácil, ¿no? Yo lo cuento aquí rápido, pero eso ha sido un proceso histórico que ha durado más o menos 200 o 300 años. Cuentan la historia que allá donde nació el capitalismo, hubo un momento muy salvaje. Allá donde nació el capitalismo, ¿saben dónde nació el capitalismo? ¿En dónde? En Francia. Más arribita, dice Francia. Más arriba, Inglaterra. El origen del capitalismo se ubica en un país llamado Inglaterra. Inglaterra, allí pasó un fenómeno que es la famosísima revolución industrial. Entonces, en ese proceso empezó a haber avances, que esos avances fueron posibles a otra cosa que ahorita vamos a explicar, que se llama colonialismo. Por eso los ingleses tenían piratas, porque saqueaban sus colonias, pero además robaban el oro español, intervenían los navíos españoles y les robaron. Entró tanta riqueza de otros países a Inglaterra que se empezó a destapar un proceso que le conocemos como revolución industrial. No es que fue una mente maestra, que había un científico muy chingón allá en Inglaterra que se la sabía de todas y que creó una máquina. No, fue la acumulación de riqueza y el robo de otros países lo que generó que hubiera abundancia y que se generara la revolución industrial. Bueno, ¿a qué voy con esto? La revolución industrial generó ese proceso de avances tecnológicos, el ferrocarril, las famosas textileras, ¿no? Y allí empezó a nacer lo que se llama como capitalismo. Pero para que hubiera los suficientes trabajadores, tuvieron que despojar a gente. Y esto no es una historia, un cuento. Se empezó a expropiar violentamente a los campesinos. Se les empezó a quitar sus tierras. Y esos campesinos, esos pequeños campesinos que no tenían nada, tenían que emigrar como indigentes a las ciudades para poder sobrevivir. ¿Y en qué creen que se convirtieron esos campesinos? En los obreros. Los primeros obreros de este mundo nacieron del despojo de las tierras. Y lo mismo pasa acá. Se empieza a dañar tanto el campo, la gente empieza a migrar y necesita sobrevivir. Esto lo digo porque yo lo expliqué rápido, pero es una historia que se reproduce en muchos países
y que tiene un proceso muy, muy largo, que ya decía el compañero Héctor, es muy corto este proceso. 200, 300 años. El Imperio Romano duró más de 1000 años, ¿no? Entonces estamos viviendo un sistema que está muy joven, ¿no? Entonces se entiende, para resumir, el que mueve al mundo es el trabajo, pero el que dirige el trabajo es el capital, y el capital se vuelve en un sistema que se llama capitalismo. ¿La que sigue? Entonces, bueno, estamos en una era en la que hay trabajos de todos tipos, ¿no? Entonces ahí puse, bueno, esta imagen simbólica de un señor trabajando como si fuera de la obra, pero adentro de un sistema de producción altamente tecnologizado, ¿no? Actualizado. Tecnologizado, ¿no? Con muchos procesos tecnológicos avanzados. La que sigue. Entonces tenemos un mundo donde hay más trabajadores que nunca. Por suerte, los trabajadores han dado una lucha y hemos ganado muchos derechos que hoy también estamos perdiendo. Ya no nos dan amor. ¿Qué? ¿Que ya no nos dan amor? Ya no nos dan pensión, dice la que sigue. Ok, vámonos al capitalismo actual. El capitalismo que nace en Inglaterra allá por 1700, 1800, como una pequeña burbujita y que se expandió a todo el mundo, pues continúa hoy. Pero como decía Héctor, ese capitalismo va mutando. De dinero porque se llevaron muchos esclavos a trabajar y no les pagaban en esa época. Exactamente. Antes el capitalismo tenía esclavos no pagados. De hecho, el capitalismo no hubiera sido posible sin todos los esclavos del continente africano que llevaron a trabajar aquí a las plantaciones americanas o a Estados Unidos. Entonces, compañeros, es importante saber que ese capitalismo ha mutado, ese capitalismo ha cambiado y sigue cambiando y adaptándose hoy. Hoy el capitalismo pasó por una crisis, ¿no? Por una pandemia, y hubo cambios. Es que esto es lo importante que nos demos cuenta, porque el capital va teniendo necesidades, y como el capital domina, mangonea el trabajo como si fuera no sé qué. El trabajo, como los sindicatos están muy débiles, como la organización social está muy débil, casi no tenemos cómo defendernos. Y el capitalismo mueve, quita, despide 5,000, 10,000 trabajadores donde sea, cambia su fábrica como si nada. Y entonces, compañeros, cuando vino la pandemia y entonces la gente no podía salir porque se enfermaba y ni más ni menos que se moría, ¿no? El capitalismo empezó a inventar el trabajo en casa. ¿Se acuerdan cómo le dicen en inglés? El famoso home office, ¿no? Hasta empezamos a exportar términos de otros lados, la oficina en casa. Entonces, el capitalismo empezó a generar eso, y ahora mucha gente cambió, más bien el capitalismo cambió su forma de trabajo, y a mucha gente la envió a trabajar a su casa. Así se ahorraba el café de la mañana, se ahorraba la limpieza de los baños, y el capitalismo se dio cuenta, pues esta pandemia me sirve para ahorrarme más dinero, ¿no? Ya no tenían que pagar los pasajes, y el pretexto para bajarle el salario a los trabajadores. Esa situación hizo que el capitalismo empezara a cambiar un poco y aceleró procesos, ¿no? Ahí empezó a salir la famosa, empezó, bueno, a desarrollarse cada vez más la inteligencia artificial, ¿no? Ahora los trabajadores desde casa necesitan corregir un texto y lo meten a la IA, ¿no? Para que se los ordene. Entonces empezó a haber cambios importantes que parecían chiquitos al principio y ahora se están convirtiendo como en monstruos, ¿no? Y también hubo otros fenómenos. La guerra en Europa. Rusia una parte está en Europa y la gran mayoría de la otra está en Asia. Entonces empezó una guerra, ¿no? Y entonces empezaron
empezó a hacerse rica la industria armamentística. Después empezó la invasión a Palestina, que ya nos habló aquí el compañero Gilberto. Y entonces en ese momento el capitalismo de las armas empezó a irse por los cielos, porque la guerra para el capitalismo es un negocio. Y de repente la gente, por eso, en Estados Unidos, las asociaciones de las armas son muy poderosas, porque es un negocio, no porque se quieran defender su libertad. Eso dicen, ¿no? Algunos, hay que defender nuestra libertad y por eso hay que todos compren armas y que no vayan a llegar los comunistas a quitarnos no sé qué, y se inventan un cuento. Y entonces Estados Unidos tiene matanzas cada semana en escuelas entre los niños que todo el tiempo están presionados por una sociedad egoísta y de envidia y de presión y de bullying, y entonces se desatan ese tipo de cosas y el arma está a la mano de las y los niños. Y entonces hay masacres en escuelas a cada rato. Y ni a pesar de eso, ni siquiera por esa situación, puede haber un control de armas. ¿Y esas armas a dónde creen que llegan? Al narcotráfico mexicano. Ya está más que comprobado. Es industria, es un negocio de redondo. La guerra del narco de Felipe Calderón es parte del negocio de estas corporaciones, la invasión al pueblo palestino, la guerra en Ucrania, etc. Y el capitalismo entonces se está convirtiendo tras la pandemia en un capitalismo más digitalizado. No significa que el trabajo manual no deje de existir, el trabajo manual e intelectual siempre existe. Pero ahora se aceleraron las herramientas para una mejor explotación del trabajo, las herramientas digitales. Y estamos viendo el crecimiento de un capitalismo armamentista, cada vez más armado, cada vez más belicista y guerrero. Entonces, por eso decimos que el capitalismo se está transformando. Pero aquí hay algo muy importante. El capitalismo pasa por crisis, como la de la pandemia, como la de las guerras, como la de las crisis económicas, y entonces el capitalismo ve una oportunidad, no para decir vamos a moderarnos, vamos a tranquilizarnos, esto se nos está saliendo de las manos. No, el capitalismo es una máquina loca y dice, pues otra oportunidad. Ya ven lo que decía Trump, vamos a arrasar con toda Palestina, a sacar a esa pobre gente y la vamos a hacer un centro turístico mundial. ¿Qué locura es esa, compañeras? Es inhumano. ¿Por qué vas a sacar a la gente con bombardeos para hacer un centro turístico allí? Entonces el capitalismo entra en una lógica, porque el capitalismo siempre quiere crecer. El capitalismo no se puede calmar. El capitalismo no puede estar sin aumentar la producción todo el tiempo de manera irracional. Entonces el capitalismo va creciendo y va creando monstruos. ¿Qué monstruos imaginan que crea el capitalismo? Hambre. Ya dije uno, guerras. El capitalismo en la competencia económica va generando intereses muy poderosos que solo se pueden resolver a través de la guerra. Por eso la Primera Guerra Mundial no es que se cayeran mal, es que había intereses económicos ahí en medio. Por eso la Segunda Guerra Mundial, por eso las guerras del petróleo en los años 70, por eso la guerra por el territorio y los gasoductos en Rusia hoy. Hay un interés económico fuerte y centrado en pocas personas que genera el capitalismo, que nos lleva a las guerras. El capitalismo genera guerras. El otro monstruo que genera el capitalismo es el imperialismo. Ya Trump, la ventaja que tenemos con Trump es que no se calla y dice lo que piensa. Entonces dice, pues vamos a agarrarnos la mitad de México, vamos a agarrarnos Groenlandia. Eso es lo que realmente piensan. La ventaja es que Trump lo dice, ¿no? Digo, es lo mismo y hasta peor, pero son las verdaderas intenciones que hay el imperialismo, ¿no? La intervención en otros países por distintos medios. Y el último, otro de los monstruos que crea, que ya lo decía el compañero Héctor, el fascismo, el autoritarismo, el racismo, ¿no?
La gente que quiere que volvamos como si estuviéramos hace 200 años, ¿no? Que todo se rija sin democracia, que la gente no participe, que se calle. Esos son los monstruos que genera el capitalismo: imperialismo, guerra y fascismo. Entonces, la que sigue. Entonces estamos viendo el nacimiento de un capitalismo autoritario, conservador, supremacista. Ya lo dicen, los gringos son superiores y los blancos se creen superiores y quieren llevar la democracia a otras partes del mundo porque piensan que su sistema es el perfecto, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿cómo se mantiene vivo el capitalismo? Ya lo habíamos dicho. La primera es la explotación del trabajo a nivel internacional. Con el neoliberalismo se expandió el capitalismo. Entonces, por eso México arma. En China se crean las llantas, ¿no? Y los elementos fundamentales de los carros. Se traen acá se arman, ¿no? Y en otro lugar se venden. Y entonces el trabajo es explotado en distintas partes del mundo según esté más barato para el capitalista y según le convenga. Pero el capitalismo también se mantiene de materia prima. ¿De dónde sale la materia prima, compañeras? De la naturaleza. Y la naturaleza pues no pide salario. Entonces, como no pide salario, no pide derechos, arrasa todo. Y estamos viviendo una crisis ecológica sin precedentes. Ya no es una crisis acá arriba en el Ajusco, es una crisis a nivel global. Es una crisis climática que está haciendo que aumente la temperatura. Y es por la sed de crecimiento infinito del capitalismo. El capitalismo agarra de la naturaleza sin devolver nada a cambio. Y entonces se han armado un discurso de la sostenibilidad que en realidad es para tapar una situación insostenible del capitalismo. Y finalmente el capitalismo necesita del Estado. Bueno, ahí puse a la Cámara de Diputados, al Palacio de Gobierno, puse edificios, porque la gente cada vez que escucha Estado se imagina un edificio, ¿no? De donde gobierna alguien. Pero el Estado es un conjunto de cosas, de gobierno y de decisiones políticas, sin las cuales el capitalismo no hubiera podido avanzar. Entonces el capitalismo se apodera de los estados de cada nación. Y entonces así funciona a nivel global. Y finalmente, ya no lo puse, pero ya lo había dicho, el colonialismo. El capitalismo, los lugares centrales del capitalismo, que son Estados Unidos, ahora China, Europa, se expanden en toda y imponen su cultura, imponen sus formas de vida, imponen su economía, imponen su ideología. Eso es colonialismo. Y es la forma en la que el capitalismo funciona a nivel global. ¿La que sigue? Bueno, pasamos a la segunda parte. ¿Estamos viviendo el fin del neoliberalismo? Ya lo comentaba el compañero Héctor de manera muy clara y muy resumida. ¿Estamos acaso, es una pregunta, pasando del neoliberalismo a un capitalismo salvaje, autoritario? Hay cosas, y esto es en lo que quiero que tengamos mucho cuidado, porque aquí viene el tema ideológico. Hay mucha confusión y de repente escucho a compañeros decir, no, es que el Trump sí está, ahora sí le está metiendo duro contra esa ideología de las mujeres, ¿no? Como que empiezan como que todas y todos tenemos así, pues nacimos en esta sociedad, ¿no? Y de repente tenemos ideas muy profundas que nos enseñaron de niños y que no habían salido, pero de repente llega, la que sigue, llega alguien así descaradísimo, como el Trump, este ser detestable que está acá atrás, y empieza a decir sin pena todo lo que decía, digamos, nuestros abuelos sin tapujos, ¿no? Frases machistas, chistes misóginos, y como que nos despierta algo que teníamos en el fondo. Hay que tener cuidado, compañeros, porque la ideología no solo son ideas. La ideología también es algo que nos arraigan. Y el machismo, por ejemplo,
es una cosa que hay que estar trabajando constantemente, compañeros, porque nacimos en una sociedad machista y de la noche a la mañana, nomás por decir que no soy machista porque tengo madre, no se nos va a quitar lo machista. Entonces, cuando llegan estos y empiezan a tocar los sentimientos más profundos que nos inculcó el sistema, empiezan a ganarlos, ¿no? Y de repente, compañeros de izquierda, yo empiezo a verlos dudar, ¿no? Y eso es una batalla que hay que ir construyendo, compañeros. No podemos soltar y no podemos ceder ante personalidades como estos neofascismos. Entonces, compañeros, voy al punto central. El neoliberalismo era un sistema de giro de mercancías a nivel global, ¿no? Lo que les decía, se produce en China, se arma en México, se vende en Estados Unidos. Que no haya barreras, que no haya límites, que todos puedan comerciar con todos a lo loco, que no haya límites para el capital, para comerciar, para intercambiar. Y llega Trump, un capitalista también, de hecho un empresario, sí sabía, ¿no? Que es un político que venía del mundo del empresarial, que tiene grandes empresas y que tiene mucho billete, exactamente, pero no solamente billete, decíamos, tiene capital también. Entonces, en este proceso, el mismo Trump dice, no, ya no va a haber comercio así como si nada, vamos a poner aranceles. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que el capitalista que se benefició del capitalismo mundial, del comercio internacional, diga que ahora ya no va a haber comercio así como así, que a México le va a cobrar el 30%, que a China el 50%? ¿Y eso cómo se interpreta? Como si le pusieras un parón al capitalismo, ¿no? Como que le dices, sí comercias, pero... Y entonces va a haber industrias que con esos aranceles, con esas cuotas, no van a poder estar comerciando. Y entonces te preguntas, ¿cómo es que el capitalista, el presidente más capitalista de Estados Unidos de los últimos años, le está poniendo un paro al neoliberalismo? Dice, no, quizá este sea de los nuestros, pensarán algunos distraídos. Pero es el tema de que hay que ver las diferencias. Estados Unidos es una potencia. Todas las potencias mundiales, desde Inglaterra que hablábamos, han hecho esto. No es algo nuevo. La que sigue. Lo que está tratando de imponer Trump es un proteccionismo global, es decir, yo protejo mi industria, pero un neoliberalismo nacional. Trump no está proponiendo educación pública para todos, salud para todos, no se está preocupando por la clase más pobre de su país. Él quiere que la cosa siga funcionando allí. Por eso no ha roto el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Porque en realidad le conviene que se produzca acá, pero lo quiere regionalizar, ¿no? Pero esto tiene un objetivo, compañeros. No es nada más que quiera regionalizarlo porque sí, o proteger a Estados Unidos porque sí. Estados Unidos está haciendo toda esta locura con Trump al frente porque quiere mantener el poder global de Estados Unidos. ¿La que sigue? Porque tiene un pequeño problemita. Estados Unidos tiene un pequeño problemita que es China, que es su verdadero, es su amenaza, es la amenaza de Estados Unidos. Entonces cuando nos preguntamos, qué raro, ¿por qué el presidente más capitalista de Estados Unidos quiere poner aranceles? Pues porque quiere proteger su economía frente a la amenaza de China. Si Estados Unidos no viera que China sigue creciendo al 6-7% anuales, creo que este año Estados Unidos va a crecer un 2-3%, y China sigue creciendo a 7%, y hace algunos años China estaba creciendo más del 10%, es decir, una economía pujante que se denomina todavía socialista, que dice que es socialismo de mercado. Y ahora China
Vean las paradojas. Hoy China está diciendo que la competencia mundial continúe, que Estados Unidos, un país socialista, está pidiendo que continúe el intercambio de mercancías y los negocios por todos lados. Y el país capitalista, con Trump al frente, está pidiendo aranceles y que detengamos un poco esto porque se necesitan reacomodar. ¿La que sigue? Porque hay, compañeros, una batalla comercial. Todos los días escuchamos en las noticias la batalla comercial. ¿Quién empezó la batalla? Trump, ¿no? La va ganando, al parecer no, porque amenaza con aranceles y se retracta. Amenaza, se retracta y ahí va negociando. Está buscando cómo acomodarse, por eso son amenazas. Pero hay otra batalla que es la batalla tecnológica. La inteligencia artificial ya no es como antes, ¿no? ¿Se acuerdan de la lucha, la batalla por llegar a la luna? ¿No? Esas batallas tecnológicas ahora tienen este nombre, ¿no? La batalla por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si ustedes le preguntan a su teléfono cualquier cosa, la primer búsqueda que te aparece es lo que te da la inteligencia artificial que buscó de todo el internet. ¿Sí lo han intentado? ¿Ya todos han tenido esa experiencia? Les recomiendo que pregunten algo con voz y lo que les va a responder es la inteligencia artificial. Pues resulta que China sacó un procesador de inteligencia artificial más avanzado, más accesible que Estados Unidos. Resulta que China y a sus alrededores controla la producción de chips. Todo con lo que se hace en nuestros celulares está siendo producido en el sureste asiático. Por eso Biden, todavía no salía, destinó $200,000 millones para traspasar la producción de chips a Estados Unidos. Y finalmente, el famoso 5G, ¿no? Que empezaron estas paranoias de que China nos estaba vigilando porque el 5G estaba por todos lados. Todo parece, compañeras y compañeros, que China está ganando la batalla tecnológica y que las ganancias de Elon Musk están en picada. Esta es la noticia de las últimas semanas, porque no pueden con la competencia. El juego que inventaron del neoliberalismo ya no le está sirviendo al imperio, se las está ganando China, con una economía centralizada, pero participando a nivel internacional. Y eso nos lleva a la tercera batalla, la batalla cultural. La batalla cultural en la que Estados Unidos la está ganando la derecha. En Estados Unidos la batalla cultural la está ganando la derecha, porque votan por un presidente que esté en contra de derechos, que esté en contra de lo que ellos mismos provocaron, ¿no? Subordinan a México a Estados Unidos y los migrantes que casi nos tienen como una colonia, igual que a Puerto Rico, y a la gente que migra por para una mejor vida, la criminalizan por una situación que el mismo imperio creó. Igual, Puerto Rico, ¿saben dónde está Puerto Rico? Una islita así que produce muchos reggaetoneros de buena calidad. Pues Puerto Rico tiene más habitantes afuera de su país que dentro. Adentro de Puerto Rico hay 3 millones de puertorriqueños y afuera hay más de 4 millones de puertorriqueños, porque destrozaron su economía y la gente, pues es prácticamente un estado de Estados Unidos, entonces la gente va a hacer su vida a Estados Unidos. Es un ejemplo más del colonialismo. Entonces la batalla cultural que estamos dando la tenemos que tener muy clara y deberíamos seguir platicando de esto. Porque ¿qué nos dicen? Nos dicen que el feminismo es una ideología de las mujeres que quieren privilegios. Nos dicen que la lucha ecológica es una lucha de unos loquitos que nada más quieren hacer negocio con las energías verdes. Nos dicen que la diversidad sexual es una banda de degenerados. Esos son retrocesos que ya parecían ya superados esos debates, pero la derecha está al ataque con todo. Está tratando de ganar terreno
y utiliza, es que hay que darnos cuenta de esto. Mucho no es que ellos realmente crean esto que estoy diciendo. Utilizan esto como una forma de batalla, como una forma de ponerse a la delantera. Entonces cada vez que vemos anuncios amarillistas de ya no nos van a dejar hablar con la letra E, ya no nos van a dejar decir todos, nos van a poner multas si decimos todes. Son noticias falsas que la derecha difumina para hacer una situación de alarma y como si estuviéramos entrando en un proceso de autoritarismo de la izquierda. Y ahí va la situación, compañeros. El objetivo de la derecha es criminalizar, estigmatizar y aplastar a la izquierda y a la lucha social. Tengamos esto claro, compañeras y compañeros. La batalla la derecha la tiene clara. La derecha quiere hacer que tengamos vergüenza de defender derechos, de defender nuestras pensiones, de defender nuestra identidad. Quiere que nos avergoncemos, quiere que las mujeres se avergüencen de pedir derechos. Esto está en el fondo, compañeras y compañeros. No va a ser una batalla fácil porque hay mucha confusión y porque crecimos en una sociedad capitalista que nos hizo desde pequeños alimentarnos de este tipo de ideologías. Entonces, esta batalla que tenemos que ir ganando, la vamos a ganar con ideas, ¿sí?, de la defensa de nuestros derechos, pero también con movimiento, con lucha. En Argentina es el ejemplo más claro. Allá en Argentina las movilizaciones les llaman piquetes, ¿no? La gente va, cierra una calle y marcha por alimentos. Como saben, en Argentina la crisis, hay hambre, ¿no? Bueno, en México también, pero en Argentina está en una situación muy difícil por la devaluación que tienen desde hace mucho tiempo. Entonces, el presidente Milei, fan de Donald Trump, está orgulloso de haber reducido las manifestaciones sociales por derechos sociales y echarle al pueblo en contra. Con la fama que ganó Milei, está enfrentando al pueblo mismo, está echándole encima a la gente que lucha, otra gente que también tiene necesidades. Y hace mucho vino aquí nuestro compañero Miguel Urbán, y el compañero Miguel Urbán decía: la ultraderecha quiere que nos peleemos los últimos con los penúltimos. Nos va a echar a pelear a los que viven aquí en ¿cómo se llama? En La Toriello contra los que viven en Hornos, ¿no? Decir, no, es que los de Hornos bajan y nos vean y nos roban y no sé qué. Y esa es como piensa la derecha, ¿no? Y no, pues aquí nos va a pelear, nos quiere poner a pelear pobres contra pobres. Quiere dividir para vencer. ¿La que sigue? Y ya para ir cerrando, compañera, ¿la que sigue? ¿Free? La que sigue, perdón. Tenemos muchos retos aquí en México, compañeras y compañeros. Muchos retos que necesitamos afrontar, porque México, más que otros países, estamos envueltos en este remolino, porque nuestra economía depende de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos quiere reacomodar todo a su favor. El gobierno de México está maniobrando para no ser arrastrado, ¿no? Y tenemos que tener nuestras prioridades claras, compañeros. Si México quiere sobrevivir, necesita defender su soberanía. Es un reto muy fuerte porque desde Salinas de Gortari nos hicieron casi una colonia de Estados Unidos. Sin embargo, políticamente mantenemos independencia de todo, la ideología y las lógicas del norte. Entonces, la lucha por la soberanía que nosotras y nosotros mismos estamos dando con la defensa del sector energético es fundamental. Y no es una cosa ideológica, es una cuestión de supervivencia. Otra cosa que debemos hacer
es que el neoliberalismo generó una descomposición social. Ya decíamos, el neoliberalismo no solamente internacionalizó, por ejemplo, la industria de los carros. El neoliberalismo hizo posible que la industria del narcotráfico funcionara en todo el mundo. El neoliberalismo es directamente responsable de la descomposición social que vivimos hoy en México. Y entonces tenemos que estar claros de que la defensa de la soberanía, la defensa del tejido social y de la organización social son el antídoto para evitar que siga avanzando más el narcotráfico, que así lo llamamos, pero en realidad es una mafia más amplia de intereses económicos y legales. Tenemos que luchar por más democracia. Por eso sí estamos de acuerdo en que se haya modificado el proceso para la elección de jueces, y que aunque somos críticos de los procesos, estamos seguros de que mientras más participe la población y tenga más mecanismos como consultas, eso siempre va a ser benéfico. Pero también la democracia se ejerce día con día en la lucha, en la organización y en decir nuestras opiniones. Finalmente, dos temas más: la lucha ecológica. Acaban de asesinar la gente que cobra pisos de la mafia en Guerrero al militante Marco Antonio Suástegui, un compañero de lucha que evitó que se inundaran comunidades enteras en Guerrero, junto con su organización que se llama la CECOP, y hoy, más de 20 años después, lo asesina la mafia de Acapulco por defender la playa de la privatización. Y finalmente, la lucha contra la corrupción, que nosotras y nosotros somos firmes en eso. Por eso enviamos, cada vez que la CFE nos quiere extorsionar, o los trabajadores de la CFE, luchamos contra eso, lo exponemos y enviamos reportes denunciando los procesos de corrupción. ¿La que sigue? Entonces, compañeras y compañeros, continuemos en la lucha, en esta crisis. Todas las crisis pasan, pero nuestro reto es salir lo más indemnes y mejor posicionados de la crisis. La que sigue, porque si los capitalistas se aprovechan de la crisis para sacar beneficios, nosotros debemos aprovechar las crisis para organizar a más gente, para organizar el descontento, para organizar la lucha por nuestro territorio, por la defensa de la naturaleza, la defensa de las mujeres, de la diversidad sexual, de la niñez, de la juventud. Nosotras y nosotros también vamos a aprovechar esas crisis para estar mejor organizados. Muchas gracias. Yo solo quería hacer una pregunta. ¿Qué podría hacer el pueblo mexicano para frenar a Donald Trump? Joven Emilio, muchas gracias por su conferencia. La verdad nos saca de muchas dudas. Sobre todo el que quiera aprender, aprender, que no. Bueno, en concreto nada más sería darle un mensaje a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ya que de lo que usted manejó del tema del capitalismo, porque pues es algo muy amplio, ¿no? Pero sí en concreto, pues no sé, algo que para nuestros niños, que son las nuevas generaciones, y nuestros jóvenes. Gracias. Emilio, muchas gracias por la conferencia, es muy importante la información que nos estás dando. La pregunta es, ¿crees tú que de alguna forma esta guerra arancelaria que está teniendo Estados Unidos con China pueda beneficiar a México, siendo que algunas de las cosas que se producen allá se vengan para acá, siendo que tenemos un tratado de libre comercio y una cercanía geográfica? Gracias. ¿Por qué se dice que el trabajo no es quien genera riqueza, sino propiamente el comercio? Eso es lo que dice, me parece que Milton Friedman. Ajá. Y por otro lado, sabemos que la organización Compañeros es la única que nos puede salvar. Nos damos cuenta que los malosos se organizan para hacer sus maldades. Va bien, ¿verdad? La naturaleza nos dice que la organización tiene validez, puesto que vemos a las hormiguitas,
a las abejas y a muchas especies que están organizadas naturalmente y que cumplen su función. Nosotros como sociedad tenemos que organizarnos. Yo pienso que la organización como esta que tenemos ha funcionado y los resultados no se ven, no los hemos visto ni siquiera a mediano plazo, todo es a largo plazo. Pienso yo que, por ejemplo, ahorita con la situación de la reduflación, que es un concepto que tiene vigencia desde hace algunos años y que todos la estamos sufriendo. ¿Qué es la reduflación? Vemos que los productos ya tienen menos de lo que estábamos acostumbrados. El aceite, por ejemplo, en vez de 1 litro tiene 850 y todos, sin excepción, lo hemos visto. Aquí entra la situación de la organización, pero una organización de nosotros, sobre todo las mujeres, que para mí, mi respeto pleno, mi admiración también, son las que ayudan a retirar el gasto y saben todo. Entonces yo apelo a la organización micro de los vecinos para poder enfrentar ese tipo de problemas, la carestía, que nos organicemos vecinos con vecinos. Si el vecino de al lado no tiene, el de más allá, no es necesario miles, es necesario 2 o 3 organizados para enfrentar esta situación, que pienso yo que restaura el tejido social mucho mencionado. Así es que estas son las palabras que les puedo dirigir, compañeros, y gracias por su atención. Gracias, Emilio, principalmente por tu aportación, tus conocimientos, que son los que nos van a aclarar el panorama. Muchos ni sabemos qué es el capitalismo, cómo funciona, ni reconocemos el valor de nuestro propio trabajo haciéndolo diario, ¿no? Porque estamos en una vorágine, algo así muy rápido que te impide pensar, ¿no? Y yo pedirte también un comentario, por favor, acerca de los medios de comunicación, que también nos tienen muy dominados a todos, ¿no? Estamos siempre frente a la tele, estamos frente al celular. Nuestros niños, desde bebés, ya se les da un telefonito, ¿no? Un aparatito. ¿Cómo vamos a pensar si estamos metidos y sometidos por los medios de comunicación? Esa es la aportación. Bueno, mi pregunta igual iba en base a lo que acaba de compartir la compañera, es nosotros que estamos como espectadores, ¿qué podemos hacer ante esta invasión que tenemos en todos los niveles en cuanto a los medios de comunicación, que realmente no nos tienen en miedo, nos tienen en pánico, y lo que mueve o lo que nos paraliza precisamente es este miedo a través de todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación en cualquier nivel? ¿Cómo podemos nosotros poder hacer una diferencia y no permitir que esto nos divida? Porque lo que logra es división. Muy concreto, ¿qué podemos hacer para que el pueblo mexicano pueda frenar a Trump? Esta primera pregunta, muy concretamente, México no va a poder solo, necesitamos construir una alianza con los pueblos de América Latina sobre todo y con los pueblos que están resistiendo. La CONUR ha hecho muchas actividades correctamente en solidaridad con el pueblo chileno, con el pueblo colombiano, por eso también somos internacionalistas, porque sabemos que si se debilita el neoliberalismo y la derecha en otros países, eso va a ayudar a que no haya más presiones a este país. Entonces tenemos que aislar a Donald Trump y tenemos que impedir que la derecha y la ultraderecha sigan avanzando en América Latina, y para eso necesitamos hacer una lucha internacional. Como ya lo hemos hecho, muchos imaginan, no, pues que nos vamos a ir a otros países. No, desde aquí mismo se pueden generar lazos de lucha, de organización, de comunicación para combatir las ideas de la derecha a nivel global. Entonces, vincularnos con la lucha en América Latina, sobre todo solidarizarnos con el pueblo argentino ahora, que está sufriendo
la andanada de represión social y de represión ideológica también en Argentina. Un mensaje para los niños, que me comentaba la compañera, claro que sí. Necesitamos decirles que necesitamos amar la vida, que necesitamos, mucha gente piensa que no debemos inculcarle a los niños alguna claridad o animadversión contra alguien, pero sí debemos dejarle claro a los niños y a las niñas que debemos odiar a quienes talan nuestros bosques, a quienes destruyen nuestra comunidad, a quienes enferman a nuestras familias, y debemos amar la vida, ¿no? Y debemos luchar por defender la vida. Ese es un mensaje que es muy sencillo, muy simple, y que sí hay que hablar con los niños sobre política, sobre lo que está pasando en el país, ¿no? Las niñas y los niños tienen opiniones, sienten y pueden expresar, y mientras más rápido expresen sus opiniones, mejor. Y por eso no debemos tener miedo a pedirle la opinión a las y los niños. Si la guerra arancelaria puede beneficiar a México, sí, pero temporalmente. Si no se construye una economía soberana en el país que permita que ante las turbulencias internacionales no nos lleven entre las patas, en realidad vamos a depender de los vaivenes del imperio, de las intrigas políticas de Estados Unidos, y entonces sí nos puede beneficiar temporalmente frente a China si Estados Unidos decide hacer un bloque con nosotros, pero va a ser un bloque subordinado con un proceso de colonialismo, de humillación, y a largo plazo eso va a acabar. Entonces necesitamos construir un proceso soberano de defensa de nuestros recursos naturales, de la industria y de los intereses del pueblo mexicano. Que quienes dicen que el trabajo no genera riqueza, pues lo dicen quienes explotan el trabajo. Quienes dicen que el trabajo no tiene ninguna función en la generación de riqueza, pues quienes no trabajan. Es importante confrontar esta idea, porque siempre se dice, no, es que el capitalista es el que arriesga, el capitalista es el que pone el dinero, el capitalista, pero esas son respuestas superficiales y tenemos que ir al fondo. La riqueza no la crea un solo individuo solito, la riqueza necesita de la sociedad para generar. No porque yo sea muy inteligente voy a generar riqueza con grandes ideas. Por ejemplo, el ejemplo más claro, el de la industria eléctrica. Llegaban los privados, ¿no?, a invertir, pero esos privados no invirtieron en el tendido eléctrico, eso lo puso el pueblo mexicano. Esos privados no invirtieron en la gestión de las plantas generadoras de energía. Esos privados no construyeron, digamos, toda la red de producción de Chiapas, que es de las más importantes. Ellos llegan donde ya había algo puesto y dicen, pues mira, los ricos son los del capital son los que generan riqueza. Pero ¿qué había atrás? Nuestros abuelos y abuelas murieron en la construcción de esa gran industria eléctrica, ¿no? Entonces cuando te dicen, no, pues es que el empresario es el que genera la riqueza porque es muy listo. ¿Qué dice el presidente argentino sobre esto? Él decía, los grandes capitalistas son beneficiarios sociales porque resuelven una necesidad. Eso ya lo vimos al principio, ¿no? Lo aclaramos al principio de la plática. Y un compañero de Argentina le pregunta, son beneficiarios sociales y por eso se hacen ricos, porque hacen bien. Y le decía, ¿y los dueños de la Coca-Cola a quién benefician? ¿Por qué se hacen ricos enfermando a la gente con azúcares? ¿Qué beneficio social tiene la Coca-Cola? ¿Qué beneficio social tiene no tiene? Entonces el capitalismo es irracional porque te puedes hacer rico enfermando a la gente, ¿no? Es un ejemplo nada más de que es erróneo, ¿no? De que el capitalismo es perverso, porque al final, cuando se sale de control esto, pues digamos es contraproducente. Entonces había una frase de un filósofo que se llama Rousseau,
un famosísimo Rousseau, un francés, que decía que nadie sea tan rico que pueda esclavizar a otros y nadie sea tan pobre que pueda venderse, que necesite venderse. Hay que impedir que la gente sea tan pobre que tenga que humillarse ante los demás para sobrevivir, ni nadie sea tan rico que tenga el poder de controlar la vida de las otras personas. Efectivamente, decían el tema de defender el tejido social, los medios de comunicación. Es importante dar alternativas a las niñas y a los niños. Aquí están los compañeros de reforestación, de ecología, que están organizando recorridos en áreas naturales una vez al mes, y se van a hacer más. Entonces ya se han invitado a algunos comités para que puedan asistir a estos recorridos, que las niñas y los niños conozcan la riqueza natural de Tlalpan, el increíble ecosistema que generó la explosión del Xitle con el Pedregal. Hay una riqueza increíble que si las niñas y los niños no conocen, los estamos condenando también a desconocer dónde viven. ¿Qué podemos hacer para no dividirnos? Ahí hay una fórmula: luchar por los intereses del pueblo. Si luchamos por los intereses del pueblo, todos vamos a estar unidos. ¿Quién no va a estar a favor de que haya tarifas justas? Todos nos vamos a unir frente a eso. Por eso nos separamos de la burocracia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que cuando ellos traicionaron, dijeron no, pues que se privatice suministro básico. Estás en contra de los intereses de la organización, ahí no vamos contigo, ¿no? Y eso dividió, ellos dividieron al movimiento por estar defendiendo los intereses de la privatización adentro del movimiento de manera cínica. Ya lo último, si Chile es socialista, la palabra socialismo significa en el origen un gobierno del pueblo, un gobierno donde los trabajadores controlan el destino del país, donde el trabajo gobierna sobre el capital, lo que decíamos al principio. En China eso no está pasando. China hizo una alianza con Estados Unidos hace mucho tiempo, en los 70s, ingresó el capitalismo con cierto control estatal, y entonces lo que vemos hoy en China es un capitalismo de Estado con un control de Estado, y un partido de 100 millones de personas dominan sobre casi más de 1.000 millones de personas. Es como si una persona gobernara sobre 100 personas, ¿no? El Partido Comunista Chino se ha vuelto una burocracia que se logró acomodar muy inteligentemente en el sistema capitalista, y ahora a la larga se ha vuelto el principal enemigo de Estados Unidos. Pero no es un principal enemigo porque sea socialista, es un principal enemigo porque le hace la competencia capitalista. Y entonces lo que decíamos es que el capitalismo genera guerra y está generando una confrontación que ahorita son aranceles. Al rato esperemos que no sean buques, tanques y una guerra mundial. Y finalmente, el neoliberalismo efectivamente no se ha acabado en México. El neoliberalismo sigue dominando distintos sectores de la economía, algunos estratégicos, ¿no? Y domina parte de la economía. Por eso Slim, que se hizo rico con el Tratado de Libre Comercio y porque Salinas le regaló empresas a remate, siguen dominando la economía a nivel global, a nivel de México. Sin embargo, estamos en un proceso en el que el Estado está teniendo un mayor papel, pero en los sectores estratégicos no se acaban de recuperar aún, ¿no? Acá se escandalizan porque se quiere recuperar el sector eléctrico, y en Francia, otro país capitalista, acaban de nacionalizar hace poco todo el sector eléctrico y nadie dijo nada. ¿Por qué México no tiene derecho, el pueblo de México, a tener el control de las áreas estratégicas de su economía? El agua, la industria eléctrica, la salud, etc., ¿no? Entonces todavía seguimos en lucha, compañeras y compañeros, todavía seguimos defendiendo, y los movimientos
resistencia somos quienes no estamos dejando avanzar los intereses concretos de los grandes capitalistas a nivel nacional, y por eso estamos en la vía de construir una sociedad diferente, y este proceso de conciencia, de organización y de lucha son fundamentales, son un escalón para avanzar hacia nuestros objetivos. Gracias.